Ok, lista, Camila. Ok. Bueno, yo también les voy a presentar el tema de caudal ecológico. Como generalidades, un caudal ecológico se define como la cantidad, periodicidad y calidad del cauce de un río requerido para sostener los ecosistemas de las aguas dulces, estuarios y las vidas humanas que dependen de estos ecosistemas. Los caudales ecológicos son importantes porque son la provisión de agua que mantendrá la integridad, productividad, servicios y beneficios de los ecosistemas acuáticos. Y también son importantes en la gestión integrada del recurso hídrico porque con su determinación se asegura una continuidad de los procesos ecológicos que se dan en los ecosistemas acuáticos, garantizando la estabilidad de la biota acuática, los usos ambientales y manteniendo una cantidad de agua dentro del cauce. Por otro lado, el régimen de caudal ecológico es aquel caudal que se debe dejar correr en una fuente hídrica después de un aprovechamiento hidráulico para así poder mantener las funciones y dinámicas ecológicas de las diferentes comunidades de organismos bioacuáticos presentes en un ecosistema fluvial. Para determinar un caudal ecológico existen más de 200 metodologías utilizadas en más de 50 países. Sin embargo, la más utilizada es la metodología hidrológica porque es la más simple, pero esta no es la más recomendada porque no incluye la variable de hábitat o especies y no contribuye a dar una relación integral a la relación régimen del río y condiciones ecológicas. También existe la simulación de hábitat o hidrobiológica, la hidráulica y la holística. Bueno, el primer artículo que yo escogí se llama Régimen de caudal ecológico, herramienta de gestión para conservar la biota acuática. Básicamente este artículo es una revisión del tema. em, lo hicieron en Colombia y ellos lo que querían buscar era una opción óptima para poder encontrar el caudal ecológico que se adaptara específicamente en Colombia. Entonces ellos estudiaron eh, las metodologías más usadas, como el método hidrológico, el hidráulico, el holístico y la simulación de hábitat. Eh, bueno, como ya les mencioné, el método hidrológico se obtiene de forma rápida, eh, los valores del caudal, y se considera que los organismos están adaptados a las variaciones estacionales propias de un régimen hídrico. El método hidráulico utiliza características hidráulicas y de caudal y se relaciona el caudal y las características físicas de los cursos de agua, como el perímetro mojado, la velocidad y la profundidad del flujo. El método holístico identifica las características esenciales del flujo hídrico que podrían provocar impacto ambiental y las incorpora dentro de un régimen de flujo modificado, por lo que la biota acuática y la integridad funcional del sistema serán mantenidas. El método de simulación de hábitat cuantifica la cantidad y calidad del hábitat acuático que utilizan las especies y se evalúa mediante regímenes hidrológicos y en diferentes escenarios de estructura biológica. Este método utiliza peces, invertebrados bentónicos, vegetación que habita en los márgenes y también la calidad de agua. También estudiaron un modelo de simulación de hábitat, IFIM, en inglés es In-Stream Flow Incremental Methodology, que básicamente se grafica en curvas de preferencia hidráulica. Lo que se grafica es una variable independiente como la profundidad, la velocidad o el sustrato versus la respuesta de una especie o etapa de vida y así obtienen el grado de adecuación de un organismo. Estas curvas de preferencia ya existen de varias especies, insectos acuáticos, moluscos, reptiles, mamíferos y aves.
Bueno, básicamente como resultados en este artículo, eh, ellos concluyeron que la metodología de simulación de hábitat es la que evalúa con mayor detalle el estado de la biota acuática y su régimen de caudal. Y que, bueno, la técnica más utilizada, completa y acreditada mundialmente, es la IFIM. Em, Dentro de esta técnica IFIM está este modelo, FAPSIM, que, bueno, en inglés es Physical Habitat Simulation System, y lo que hace es que relaciona el caudal con los datos del hábitat. Construye índices que evalúan la adaptación que presentan los organismos acuáticos al someterse a variables como la temperatura, velocidad, profundidad y características geomorfológicas del río, y calcula cuál de esas variables cambian si se modifica el caudal. Bueno, ellos concluyeron que en Colombia es necesario contemplar dentro de la legislación el incluir criterios y metodologías de evaluación del régimen de caudales ecológicos que se adapten a los ecosistemas de la región, y que es importante determinar el régimen de caudal ecológico, ya que permite mantener el hábitat que sostiene la vida en los ríos, proporcionando la conservación y preservación de especies nativas, de flora y fauna, y contribuyendo a establecer el caudal mínimo necesario que debe circular en una fuente hídrica para mantener la vida acuática. Por otro lado, el artículo 2 que escogí fue hecho aquí en Costa Rica, en Ingeniería Agrícola del TEC. Ellos determinaron el caudal ambiental en el río Iris, en la cuenca del río Iris. Para la clasificación usaron QGIS, utilizando imágenes multiespectrales Sentinel-2, y vieron que la parte alta de la cuenca presentaba alta densidad de cobertura vegetal en forma de bosque, y la parte media y baja se usa más para agricultura. Ellos también realizaron estudios biológicos para saber cómo era el comportamiento biológico de la cuenca. Los datos de precipitación y temperatura los obtuvieron de registros históricos de las estaciones meteorológicas obtenidos por medio del polígono de Thyssen. También se instalaron 2 pluviómetros en la cuenca para correlacionar los datos faltantes y realizar un análisis de regresión para completar los datos. Y las series de caudal también las obtuvieron de registros históricos. Ellos también concluyeron que el método que mejor se aplicaba para esta cuenca en específico era el método del índice de curvas de duración, CDC, y la modelación hidrológica la realizaron con el software HBV Lite. Esto lo dividieron en 2 partes, la calibración y la simulación. Lo que hicieron primero fue entrar los datos de precipitación y de temperaturas diarias del 2007 al 2017 y los caudales diarios del 2013 al 2016. Con estos datos pudieron obtener los caudales simulados del 2007 al 2017. Y posteriormente utilizaron los caudales teóricos y el coeficiente de Nash para realizar el ajuste de los modelos y obtener los parámetros de calibración del 2013 al 2016. Estos se utilizaron para realizar las simulaciones del periodo de 10 años y obtener los caudales simulados para toda la serie de datos. Como resultados, bueno, ellos encontraron que era un cauce alterado y que había un alto nivel de contaminación, por lo que no se pudieron encontrar especies indicadoras de caudal. Por otro lado, en los caudales simulados que encontraron, se puede ver que el pico más alto fue en el 2008, también en el 2011, 2015 y 2016.
y los más bajos fueron en el 2009, 2012, 2013 y 2014. Todos estos datos se tomaron en el periodo de invierno, por lo que estas diferencias en los regímenes de caudal aumentaron la variabilidad de los datos medios de caudal. Em, Y estos fueron las excedencias de caudales que se recomiendan para el caudal ambiental en la cuenca específica. Ellos lo hicieron así por mes porque ellos supusieron que iba a variar mes a mes. Entonces así lo justificaron. Y bueno, este Q85 y Q95 significa que son caudales que son excedidos 85 y 95% del tiempo durante el mes correspondiente. Y como conclusiones, ellos obtuvieron que no fue posible establecer la condición de flujo natural, ya que el flujo total se encuentra concesionado y se permitió conocer el régimen teórico de los caudales. No se estableció ninguna especie indicadora en el río para determinar el caudal ambiental por algún medio que incluya la biota. El grado de contaminación del río es alta para la reproducción de especies. Y por último, el grado de alteración del río no permite la aplicación de otra metodología que no sea la hidrológica. Después, el artículo 3 que escogí se llama A New Method of Assessing Environmental Flows in Channelized Urban Rivers. El sitio de estudio es en el río Xihuli, en el lago Chao, en China. Y ellos básicamente propusieron tres escenarios de caudal ecológico, de conectividad alta, media y baja. La conectividad alta básicamente lo que busca es garantizar que la velocidad del flujo no sea inferior a una velocidad específica que pueda reducir la aparición de floraciones de algas. La conectividad media, la profundidad más baja del agua no puede ser menor a 0.2 metros dentro de un segmento del río para evitar un canal vacío. Y la conectividad baja busca proveer suficiente agua para reemplazar el agua confiscada entre una periodicidad dada para poder asegurar que la calidad del agua no decrezca por debajo de un nivel aceptable. Eh, bueno, ellos obtuvieron todos los caudales ecológicos por medio de fórmulas y para las tres conectividades. Encontraron que para la alta conectividad fueron los caudales ecológicos más altos. Y en algunos segmentos los caudales ecológicos en el escenario de conectividad baja son mayores que los del escenario de conectividad media. Y también concluyeron que el método que se utilizó en el río Xihuli ofreció resultados de caudal ecológico más precisos y realísticos para así poder dirigir la construcción efectiva de proyectos de suministro de caudales ecológicos, evitando transferencia de agua a largas distancias y reduciendo los costos del proyecto de operación diaria. Esto es porque tomaron medidas muy específicas del río. Y por último, el artículo 4 que escogí también es de China. Se llama Network Structure Analysis for Environmental Flow Towards Sustainable Water Use. El sitio de estudios en Beijing, localizado en la parte norte de la cuenca del río Haiji. Básicamente, ellos se basaron en un método de construcción de conexiones ecológicas y construyeron este modelo para representar intercambios de agua dentro de un sistema de uso de agua. Aquí se puede ver que, bueno, estas Fs representan los flujos estadísticos de agua del compartimiento I a J y están en metros cúbicos por año.
Y las Z y las Y son entradas y salidas del sistema que también están en metros cúbicos por año. Básicamente el compartimiento 1 denota las corrientes en el sistema. Entonces Z1 a 1 es la entrada de precipitación al compartimiento 1. Y este compartimiento 2 es el sistema de distribución de agua que recibe la afluencia de agua del compartimiento 1. Y distribuye también el agua a la industria, a las familias, la agricultura, el paisaje, por decirlo así. Y el volumen de agua consumido por estos usuarios sería Y3, Y4, Y5 y Y6. Ellos crearon el compartimiento 7, que es el de ambiente virtual, para poder incluir el caudal ecológico en este análisis. Los flujos que van, digamos, del 2 al 7 es el caudal ecológico que pasa por el compartimiento 7 y después se devuelve de nuevo al 1 y vuelve a caer al 2. Los compartimientos 8 y 9 son sistemas de purificación de agua y reciben las aguas residuales municipales e industriales. Y después devuelven el agua tratada de nuevo al compartimiento 1. Básicamente con este modelo de red, lo que ellos quisieron fue estudiar la sostenibilidad del caudal ecológico. Bueno, como resultados, ellos también obtuvieron todos, es una lista muy grande, que no la puse aquí, pero obtuvieron los caudales ecológicos. Y bueno, también hicieron esta tabla con los índices de la estructura de la red y los valores de balance de ambiental. Este es el caudal ecológico. Para Beijing de 1999 al 2000 y del 2005 al 2007. Esta tabla presenta los puntos sostenibles correspondientes para el caudal ecológico para cada año. Y se puede ver que los valores mínimos del caudal ecológico, que son estos, o sea, van decreciendo conforme aumentan los años, igual que estos valores que ellos sacaron, que se llama ascendencia. Todos estos valores los sacaron con fórmulas. Los caudales ambientales van desde 0.034 a 0.095. Esto significa que considerando el desarrollo sostenible del caudal ecológico, la estructura de red sostenible para el caudal ecológico cae en este intervalo específico. Y como conclusiones, ellos encontraron que buscar el punto de equilibrio del flujo ambiental, el análisis de la estructura de la red, proporciona una nueva perspectiva para estudiar la sostenibilidad del caudal ecológico en vista de sistemas completos. También que al aplicar el ENA, que es Ecological Network Analysis, en los sistemas de uso de agua, vieron que es un acercamiento prometedor para el estudio de sistemas de uso de agua hacia el desarrollo sostenible. Y bueno, como recomendaciones, para el artículo 1 no tuve porque como es más una revisión, no consideré que pudieran haber recomendaciones. Para el artículo de aquí de Costa Rica, sí, bueno, para mí es necesaria una intervención en la cuenca para mejorar las condiciones de calidad del agua y que así pueda haber reproducción de especies para poder determinar el caudal ambiental por algún medio que incluya la biota. Para el artículo de las conectividades altas, medias y bajas,
eh, no se tomaron en cuenta los caudales ecológicos para el humedal aguas abajo, perdón, del río para simplificar el estudio. Entonces esto podría influir en el caudal ecológico del río, por lo que en futuras investigaciones se deberían integrar ambos caudales ecológicos. Y también se podría analizar cómo la altura, el ancho, la sección transversal y la pendiente del vertedero influyen en los caudales ecológicos. Y para este último artículo que les presenté, lo que sugiere las diferencias entre el caudal ambiental y la ascendencia que ellos mencionaban no están del todo claras en el documento. Entonces, siento que se debería profundizar más en el tema, explicando qué es lo que significa en específico eh, estas dos diferencias, digamos. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila, por tu presentación. Excelente. Como ustedes pudieron observar en los videos que les presentaron, perdón, en las presentaciones que realizaron los compañeros, hay muchas metodologías que se utilizan para calcular el caudal ecológico y toman diferentes aspectos en consideración, ¿verdad? Desde factores meramente hidrológicos hasta factores hidráulicos e inclusive factores ya ecológicos y una interrelación inclusive de los holísticos que también toma en consideración, por ejemplo, si el río se usa para algún tipo de actividad antropogénica como lo es, por ejemplo, no sé, rafting, navegación, y todo esto básicamente, ¿por qué es súper útil? Bueno, porque nos da un índice, ¿verdad? Y es un factor muy importante para que el gobierno pueda establecer las cuotas de concesiones en un río determinado y no estar afectando a lo que es el medio que tenemos inmediato. Además, también es muy importante cuando se hacen, por ejemplo, proyectos de embalses, alguna toma de agua para, por ejemplo, lo que es derivación para consumo humano, para riego, eh, cualquier tipo de concesión, ¿verdad? Ya sea trasvases también, tenemos que tener en consideración. La idea aquí es que por más que nosotros queramos utilizar el río, siempre nos acordemos de que el río necesita su tasa de caudal o su cantidad de agua necesaria, no solamente para proveernos a nosotros, sino también para poder realizar otro tipo de actividades en las cuales están todas las actividades ecológicas y la del río per se, ¿verdad? Que tiene que mantener sus condiciones de vida acuática, la calidad del agua, porque cuando tenemos disminuciones importantes de cantidades de agua en el río, pues estas a su vez van a traer una disminución de la calidad que se presenta. Bueno, chicos, aquí tenemos ya a nuestro invitado de hoy, a don Osvaldo. Voy a parar aquí un momento el video.